Amigas, amigos, muy buenas noches. Hoy estoy usando la ya manida, la ya muy conocida, esta de frase de un tal Pol Pot. Si estoy equivocado, pues ya ustedes ahí me dicen. Ese señor fue un dictador allá de Indonesia que tomó muy en serio el comunismo y entonces pensó que primero los pobres. ¿En qué sentido? En que destruyó a todos los que no eran pobres. Lo que él quería era que todos fueran iguales y que los que no quisieran ser iguales, todos esos tenían que desaparecer de su país. Y lo logró. Mató a millones de personas, algo así como ahorita en Corea del Norte. Y su frase era, primero los pobres, es decir, los pobres tenían la preferencia, pero habría que desaparecer a los ricos. ¿Y cuáles eran sus ideas? Pues eran ideas comunistas, mal entendidas, de que habría que igualar a todos los ciudadanos para que todos tuvieran las mismas oportunidades. Por lo tanto, había que destruir la industria y todo lo que fuera, vamos a decir, europeizante, occidental, y quería un pueblo campesino que no tuviera aspiraciones de ninguna clase, que viviera pues como viven los pobres en los países o en los lugares subdesarrollados, con una choza, con pues un lugar donde cocinar, con leña, por supuesto, sin luz eléctrica, sin ninguna otra comodidad y solamente trabajando en el campo y criando animales y nada más. Eso es, de ahí nació la frase, primero los pobres. Ahora, trasladándola a nuestros días y aquí, pues sí, son primero los pobres. Bueno, ahora van a entender por qué ese odio, pero aquí es un odio hipócrita. Ayer era un odio natural, auténtico, naturalmente que luego creo que se rebelaron y lo mataron, por supuesto, porque hizo masacres. Aquí, primero los pobres, pero hipócritamente. Una parte de lo que hizo aquel dictador, aquel comunista radical, que fue empobrecer a toda la población, aquí no lo han logrado, ni lo van a lograr, pero ya tienen una gran parte de la población mexicana en la pobreza y condenada a la pobreza. ¿Por qué? Porque no proporcionan medios para salir de la pobreza. 3,000 pesos o 4,000 pesos mensuales no saca a nadie de la pobreza, pero está bien que los regalen, entre comillas. Pero esa no es la forma de sacar a la gente de la pobreza. Es aumentar la pobreza, como ya lo estamos viendo. ¿Por qué es aumentar la pobreza? Porque al encarecer los bienes más necesarios, como son los de la alimentación, cada día nos alimentamos menos y peor. Bueno, me van a decir, ¿y cómo se está empobreciendo la población, padre? Con el cobro de piso, con las cuotas, con las extorsiones y ahora hasta con el cobro por la entrada de productos de Estados Unidos. Por eso nos empobrece.
Nos empobrece también el que no haya servicios sociales como para la medicina, para los hospitales, para la curación. Y nos empobrecen porque nos forzan, como dicen unos, a gastar lo poco que tenemos para poder hacernos estudios. Y hay unos estudios carísimos que la gente pobre no puede realizar. Y menos intervenciones quirúrgicas muy delicadas y especializadas que nadie las va a hacer de gratis, aunque los servicios sociales de la medicina y del cuidado de la salud no son gratis porque se pagan de nuestros impuestos. El problema está que ya se dedica menos a esas actividades que de verdad ayudan a la población más pobre. Bueno, entonces, el empobrecimiento de la población es la finalidad de todos estos trucos que están haciendo los que se creen comunistas, marxistas, y que son, según ellos, socialistas del siglo XXI. No, son unos perversos que tratan de empobrecer a los países. Me van a decir, ponga ejemplos, Cuba. ¿En qué ha progresado Cuba de cuando sacaron a Batista? Ya hace como 60, 40, como 70 y tantos años, o 60. Cuando estaba Batista, que era un dictador, por supuesto, y había una gran corrupción y todo lo que ustedes gusten, pero había fuentes de trabajo, se les pagaba bien y la gente medraba como podía, como en todas partes, como aquí donde estamos viviendo nosotros. Pero al entrar el socialismo, el gobierno se apoderó de todos los bienes, como ahora lo quieren hacer y lo están haciendo, y de todos los servicios, pero como son muy malos administradores, esos palurdos que no han estudiado y que no han madurado intelectualmente y que son unas bestias para hacer las cosas con las pezuñas, véase la ley esa que quiere reformar al Poder Judicial, que en la seriedad de un congreso de un país hacen una tómbola, por el amor de Dios. ¿Por qué no hacen una tómbola de los 500 diputados y sacan a 200, pero con tómbola? Entonces, que pongan los nombres de los 500 diputados, que los metan a una urna y que saquen los nones o los pares, y si se va el imbañable, pues que se vaya. Pero no, eso no lo van a hacer, por supuesto. Si en la tómbola saliera que todos los achichincles del innombrable, del anterior, esos no se irían porque no hay igualdad. Bueno, es que querían que se quitaran los plurinominales. Y estoy de acuerdo, pero de esa manera, con una tómbola, para que se vaya, para que la suerte decida quién se queda y quién se va. Y ya la siguiente elección de los diputados, ya nada más sean 300. Perfecto. Se ahorraría uno 200 inútiles que ganan mucho dinero. Bueno, ahí está entonces que no les interesa el bien de la nación ni el bien de los pobres. Solo les interesa pues, el bien propio. Ya ven ustedes que la ministra del pueblo, la que vivía en una vecindad y se peleaba como arrabalera con los vecinos, ahora tiene una casa lujosa, anda en un auto de unos 3 millones de pesos, y por supuesto allí en el Senado, o donde ella habite porque es de la Suprema Corte de Justicia, pues tienen todo lo necesario y todos los servicios, y aunque ganan menos que el presidente,
eso es nominalmente, con todas las cosas que les dan agregadas, ganan hartísimo dinero. Pues ya se compró un auto carísimo y además ya se quitó la ropa esa de arrabalera y ahora trae una ropita como la corcholata. Pero la ignorancia sigue igual y la grosera también. Pero eso nunca se le va a quitar, porque el que estudia y no aprende sigue igual que cuando entró, rebuznando salió. Naturalmente que también la frase primero los pobres, pues sí, los pobrecitos familiares de todos los políticos, del innombrable con los 3 cochinitos, con todo el montón de su familia, la prima Felipa, el Pío de las bolsas de pan, etcétera, etcétera. Y también los otros pobrecitos, como el gordito, Ebrard, como el necio, Monreal, como el imbañable y grosero, ese Noroña, y como el vampirillo o de la familia Monster, el Augusto, está bien, y luego las otras personalidades elegantísimas, una que parece perinola y otra que está un poco pequeña y otra que, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, cuando los corrientes se revisten o tratan de revestirse de finura, se ve peor que como eran antes. Eso es natural. El buen gusto se adquiere, no se compra. Bueno, ahí le voy a dejar. Sí, primero los pobres, esos pobres arrabaleros que se pelean en una vecindad con los vecinos rayándose la madre, y ahora trasladan todas esas burradas, todas esas groserías, todas esas tonterías a los lugares sagrados de la patria, como es el Senado y en la Cámara de Diputados. Bueno, esos son primero los pobres. Y como estoy diciendo de Pol Pot, no han podido, bueno, sí han podido acabar con los pobres. Acabaron con 300,000 por lo menos cuando la pandemia, porque no atendieron, no dieron las instrucciones adecuadas, dijeron todo lo contrario para no cuidarse, no pudieron atender a todas las personas, se murió un montón de gente, 300,000 que no debieron de haberse muerto si los hubieran atendido. Entonces ya acabaron con un montón de pobres. Los 200,000 asesinados, bueno, ahí va por parejo. La población mexicana, entonces ahí van ricos y pobres. Hoy que fui a visitar a unos amigos, me dijeron, ¿y no va a ir a la misa de fulano? ¿Quién? Pues el ese que mataron el domingo, aquí pues en Apatzingán. No, pues ni cuenta me había dado. No, pues es muy rico y esto y aquello. Ah, bueno, también a los ricos los matan. También. Bueno, que lo habían secuestrado, pagó lo del secuestro, le dijeron no vengas para acá y regresó por las fiestas octubrinas, que son el 22 de octubre, y ya no va a regresar a su Sinaloa amado. Bueno, así es la situación. Primero los pobres, que se mueran los pobres sin medicinas, los niños con cáncer, que se mueran todos los viejecitos que con 3,000 pesos no alcanzan a ir a una buena consulta y que además, pues como están a merced de sus familiares, cuando tienen familiares bondadosos, pues no hay pendiente. Los familiares los atienden y no los roban, pero cuando tienen nietos o sobrinos viciosos, rateros, inconscientes,
Bueno, pues les quitan el dinero y no tienen nada. Primero los pobres. Bueno, alguien me dirá, bueno, voy a aclarar. Hay algunas personas que creen que yo estoy dando pláticas científicas o pláticas académicas. Bueno, miren, una plática científica es desarrollar un tema con un orden, un esquema y decir las definiciones y todo lo demás. No lo voy a hacer, solo cuando se necesite. Científicas tampoco, porque no estamos tratando temas de mucho saber o de mucha inteligencia. Tratamos temas, o trato yo los temas de la vida práctica y de lo que está sucediendo y con un lenguaje sencillo. Por eso aquí no son cátedras. Para eso váyanse con don Ángel Verdugo. Y no son pláticas científicas de ninguna clase. Bueno, entonces se trataría de que veamos algunas cositas, aunque sea. ¿Por qué a los pobres se les da tan poco y se les sigue teniendo como pobres? Porque en la naturaleza humana se siente más contento de recibir un poco en la miseria que un mucho en la prosperidad. Por lo tanto, si yo quiero que alguien me agradezca, lo tengo a pan y agua. Y lo que le doy, eso lo liga a mi persona como una mascota. Bueno, y yo les pongo, por ejemplo, una gata que tenía en la Ruana. Me tuve que salir unos días y le dije a una persona, dale de comer, aquí están las whiskas, y dale de comer a la gata. Bueno, yo todos los días le ponía su ración de whiskas, viendo que se las acabara, y si no, le daba menos con su agüita. Y este flojonote le llenó toda la vasija. No, pues la gata ahí tragó y tragó y tragó y luego ya no quería comer. Bueno, la dejamos en ayunas 3 días, que fuera a agarrar ratones y otros animalitos. Y regresó ya muy obediente y muy salerosa, moviendo su colita y maullando. Otra vez muy barbera. Pues fíjense que así somos los seres humanos. Agradecemos más lo poco que lo mucho. Y tenemos siempre la esperanza de que vamos a estar en la abundancia sin hacer nada. Eso es imposible. Y escuchando a otras personas y recordando un poco de la filosofía, Federico Nietzsche y otros son del siglo XIX, un alemán, que tiene una obra muy importante que se llama Así hablaba Zaratustra, que hasta Ricardo Strauss hizo una música sobre eso y que la pueden ustedes escuchar y es preciosa la introducción, es muy conocida porque es muy brillante. Federico Nietzsche decía que hay 2 moralidades, la del esclavo y la del señor. Ahora pues diríamos, hay una mentalidad del hombre rico y del hombre pobre, bajándolo acá a nuestra realidad. La mentalidad del hombre rico es ahorrar, acrecentar lo que tiene, cuidar lo que tiene y disfrutar lo que tiene, pero sin lujos, sin excesos, pues el rico normal que quiere seguir siendo rico. El que tiene mentalidad de esclavo busca a alguien que le dé.
y se vuelve adicto a esa persona o a ese sistema. Y entonces le sucede como aquel ejemplo horroroso de Stalin, que les dijo a los del buró, a los de su grupo: miren, les voy a enseñar cómo es el pueblo. Y ya tenía ahí un gallo y lo desplumó todo. Y el gallo nomás gritando hasta que se quedó sin ni una pluma. Y luego lo soltó ahí en la habitación. Y luego le puso maíz y que se va el pollo a tragar el maíz después de que lo habían desplumado. Así estamos nosotros, queridos hermanos y hermanas mexicanos. Estamos como ese pollo que nos van quitando todo lo que tenemos y no nos defendemos, no tomamos conciencia de la destrucción del país con esta bola de malvados. Y aunque está todo destruyéndose, la limosna económica la reciben todas las personas, porque también pues hay unos ricos sinvergüenzas que reciben esa ayuda con el pretexto de que no nos la regala al anterior ni la que está ahorita. Es un dinero de todos y que nos dan un poco, sí, es cierto. Pero por ese poco perdemos la república y la vergüenza y el honor. Esa es la moralidad de los esclavos, de los serviles, de los lamepatas. Pero en fin, el que por su gusto tiene dos cuernos, pues que se lama la coyunda. Pero como ustedes son de la modernidad, no saben de esas cosas. Voy a contestar sus aportaciones o comentar. Malena Orduña, hola padre, buenas noches. Malena, buenas noches. Miguel Ruiz, saludos padre, de parte de Victoria y su servidor, buenas noches padre. Miguel Ruiz, pues salúdame a esa niña Victoria, que para mí es algo insólito que tenga una seguidora tan pequeña. Carlos Salas, ¿qué tal padre? Saludos. Saludos, Malena Orduña, bienvenido Carlos. José Ábalos, buenas noches. Un saludo para usted, padre José Luis, y seguidores, bendiciones. Peraltodi, bueno. Francisco Tinajero, los dictadores aman los pobres, ¿sí? Carlos Salas Orduña, gracias. Malena. Bienvenido, Carlos. José Ábalos, buenas noches. Un saludo para usted, padre José Luis, y seguidores. Bueno, sí lo había leído. Francisco Tinajero, sí, ya también eso. Malena Orduña, tómbola con maña. Sí, pues con maña, pero ¿qué tiene? Alejandro Acuaz, buenas noches, padre José y comunidad. En el siglo en que estamos y todavía existe gente que cree en el comunismo, socialismo, cuánta maldad de los gobernantes populistas. A ver qué sucederá en México. Pues nos va a pasar lo mismo que al pollo de Stalin. Alfonso Martínez, saludos cordiales, buenas noches, buenas noches. Mauricio García, buenas noches, padre José y comunidad. Eso de primero los pobres es solo una palabra bonita para los que se la creen. Sí, los idiotas. Malena Orduña, oiga, padre, y Mario Delgado, no está muy visible ahorita. ¿Dónde andará? Preparando los libros para la educación. Es el encargado de la educación, es el ministro de la educación. Allá anda en la CEP y en todas esas partes preparando los nuevos libros que nos van a enseñar cómo convivir sin matemáticas. Alejandro Acuaz, recordar el dicho que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Pues así es.
Violeta Jazmín Venegas Vallejo, Dios lo bendiga, Padre, y que Dios nos ayude con la situación del país. Sí, pero también ayúdate, que yo te ayudaré, dice el Señor. Mauricio García, sí, Padre, he oído que dicen, antes nadie les daba nada y ahora sí reparten dinero, aunque los roben en la 4T. Sí. Edgar Onofre, buenas noches, Padre. Buenas noches, Onofre. Malena, cierto, Padre, como un día dijo usted, es que los mexicanos, quién sabe cómo somos. Sí, pues, quién sabe cómo somos. Carlos López, saludos, Padre, bendiciones para todos. Andrés González, saludos, Padre. Adriana Chávez, el gobierno debe de hacer un estudio socioeconómico a la gente que realmente necesita el dinero, no despilfarrar a los que no lo necesitan. Saludos, Padre José Luis. Sí, así debería de ser. Adriana Chávez, las matemáticas y la física son el fundamento de nuestra vida y nuestro existir. Pues claro que sí. Por eso están los pesos y medidas, etcétera. Malena Orduña, cierto, Padre, ya recordé el nuevo flamante de la CEP. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Les estoy poniendo muchos pequeños cortos en el canal que nos pueden interesar a todos. Pongan su like los que falten y buenas noches y que Dios los bendiga.